ajustarse a los nuevos paradigmas, sobre todo en materia internacional. En materia internacional, ¿qué vemos? Y observamos cómo... Bienvenidos a Estrados, un canal diseñado para la discusión de temas jurídicos nacionales e internacionales. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Gracias. Bienvenidos todos. Les habla Antonio Bello Lozano Márquez y en esta oportunidad vamos a tratar el tema del nuevo constitucionalismo latinoamericano. ¿Por qué tratar este tema? Porque en los últimos tiempos se han venido sucediendo una serie de nuevas constituciones en el ámbito latinoamericano que tratan de regular la entidad política del Estado, todas surgidas dentro de lo que han sido diferentes procesos constituyentes. Así hablamos de la Constitución del Brasil, de la Constitución del Ecuador, de la Constitución de la República de Bolivia, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución colombiana y el intento fallido de una nueva constitución en Chile, que se dio en el contexto de una votación suscitada meses atrás, en la cual el pueblo de manera mayoritaria negó la posibilidad de crear un nuevo texto fundamental. ¿Por qué hablamos de nuevo constitucionalismo latinoamericano? El término tiene que ver, entre otras cosas, con la denominación de neoconstitucionalismo que surgió en Europa y que se ha tratado de asimilar a estos textos fundamentales que se han venido dictando en Latinoamérica. Sin embargo, la doctrina señala que no hay como tal un nuevo neoconstitucionalismo, sino lo que hay es una refundación, una retoma de los conceptos constitucionales para adecuarlos, para actualizarlos, para ponerlos al día como tal. En ese sentido, estamos hablando de procesos que surgen en base a una Asamblea Nacional Constituyente. Y esa Asamblea Nacional Constituyente tiene diferentes aspectos de acuerdo a la doctrina que así lo explique. La autora Lolimar Hernández señala que es aquel en virtud del cual un pueblo se da su primera ley política fundamental o modifica en aspectos esenciales su norma suprema preexistente. Por su parte, Antonio Negri señala que el paradigma del poder constituyente es el de una fuerza que irrumpe, quebranta, interrumpe, desquicia todo equilibrio preexistente y toda posible continuidad. El poder constituyente está ligada a la idea de la democracia como poder absoluto. Se pueden o no compartir estas tesis, particularmente la de Negri, que sabemos que es una persona cuya filosofía es básicamente la de la izquierda y que ven cómo la Constitución es un modo de irrumpir, desquiciar todo un proceso que se ha fundamentado, que se ha creado para regular las instituciones del Estado. No se trata, consideramos, de romper con el esquema del Estado tradicional, no se trata de imponer una filosofía revolucionaria, sino se trata de actualizar los derechos fundamentales, que es básicamente el contenido de toda Constitución, además de la regulación del Estado. Cuando hablamos en ese sentido, la doctrina ha señalado en específico que, por ejemplo, en este caso Pozzolo, que se trata de establecer principios contra reglas, que se trata de establecer la ponderación contra la subsunción o la Constitución versus la legislación o el Poder Judicial contra el Poder Legislativo. Es decir, formas típicas, formas continuas, formas básicas de lo que es el derecho constitucional, pero alternando los elementos, cambiando algunos aspectos de los mismos y en todo caso actualizándolos como tal. Por su parte, el gran filósofo alemán Robert Alexis señala que se trata de una tríada que tiene valores o principios constitucionales, el señalado elemento de la irradiación de los mismos y la ponderación como método para la utilización de esos derechos fundamentales.
Señala en este sentido Robert Alexis que el juicio de ponderación constituye la herramienta que puede utilizar el intérprete para potenciar en la mayor medida posible y de acuerdo con criterios jurídicos y fácticos el alcance de los derechos fundamentales. Señala en tal sentido que son mandatos de optimización, es decir, la manera de hacer mejor, de hacer más completa, de determinar de mejor manera el uso, la implementación de los derechos fundamentales. En todo caso, cuando hablamos de un nuevo constitucionalismo, lo que estamos hablando es de utilizar a la Constitución como norma. Cuando hablamos de la Constitución como norma, lo que estamos señalando es que la misma es omnipresente, es decir, está en todos los elementos que se puedan considerar, que posee reglas y principios. La estructura, por ejemplo, como le explican algunos doctrinarios, en este caso Duque Corredor, son valores, principios y normas, y en ese contexto estaría todo lo que es el contenido constitucional y establecer el método ponderativo, es decir, ese método de lograr el justo equilibrio, el justo balance entre las diferentes posturas e incluso en el contenido de las disposiciones fundamentales. ¿Por qué? Porque puede darse el caso incluso que disposiciones que estén dentro del mismo texto constitucional puedan chocar una con la otra, puedan de una manera ser reglas o principios antinómicos, es decir, contrarios, diferentes, y que sencillamente hay que balancear, hay que establecer un equilibrio, y eso se logra a través del método ponderativo. Cuando estamos hablando de nuevas constituciones en Latinoamérica, estamos hablando de constituciones donde prolifera el contenido axiológico, es decir, el contenido de los valores y principios. Esa es la matriz, ese es el fundamento, establecer cuestiones de tipo valorativo, principios, valores superiores. Hablamos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, un Estado social, democrático y de derecho y de justicia. Ese es el fundamento, el ADN, un contenido netamente axiológico, un contenido netamente de valores. Y eso es lo que se desarrolla y podemos verlo, por ejemplo, en constituciones como la ecuatoriana, en constituciones como la misma colombiana, que establecen que el valor fundamental de todo ese ordenamiento constitucional es la dignidad humana. Contenido de mayor valor axiológico que eso sencillamente no existe. Y un segundo elemento que sería la consagración de la jurisdicción constitucional. Todas estas nuevas constituciones tienen como fundamento que se crean salas constitucionales, tribunales constitucionales, es decir, una jurisdicción constitucional para conocer de los asuntos relacionados con el texto fundamental. ¿Eso qué requiere? Con jueces de mayor capacidad, con jueces con un conocimiento del texto constitucional, y hacer de la materia constitucional una especialización como tal, de manera que la aplicación del texto fundamental sea óptima, sea lo mejor que se pueda lograr. En ese sentido, me gustaría leerles un contenido desarrollado por el profesor García de Enterría en su libro La Constitución como norma, que señala lo siguiente: una constitución sin un tribunal constitucional que imponga su interpretación y la efectividad de las mismas en los casos cuestionados es una constitución herida de muerte, que liga su suerte a la del partido en el poder, que impone en esos casos por simple prevalencia fáctica la interpretación que en ese momento le conviene. La constitución pasa a ser instrumentalizada políticamente por unos grupos o partidos frente a otros. Una constitución requiere un tribunal constitucional, y esa es la tendencia actual. Que esos tribunales funcionen adecuadamente o no, no es el aspecto a comentar en esta disertación, pero sí la nueva normativa constitucional, los nuevos aspectos constitucionales requieren de tribunales especializados, de salas constitucionales que tengan las competencias
y las capacidades de sus integrantes para resolver conflictos de naturaleza constitucional. Eso es esencial y así lo han venido considerando las nuevas constituciones, incluyendo la de la República Bolivariana de Venezuela. Y el tercer elemento, además de los ya señalados, sería el de la participación de la ciudadanía como eje transversal. Es decir, todo requiere en un sistema democrático la participación del pueblo. Si se va a crear una nueva constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente, que esa Asamblea Nacional Constituyente sea presentada al pueblo, electa por el pueblo, votada por el pueblo como eje transversal de la soberanía. Todo gira en base a eso, todo gira en base al principio democrático como tal. Tenemos nuevas constituciones en Colombia, nuevas constituciones en Venezuela, nuevas constituciones en el Ecuador. Y hablamos de nuevas constituciones porque, si bien es cierto, la constitución venezolana data del año de 1999, si se quiere es una constitución reciente en relación con otras constituciones del continente y con otras constituciones del mundo. La comparación viene al caso sencillamente con la Constitución de los Estados Unidos de América, una constitución de los años 1700, una constitución muy vieja que ha tenido algunas variantes en el tiempo y que al pueblo americano le sirve, le ha sustentado su institucionalidad y pueden manejarse a través de las mismas. Otras entidades políticos territoriales, como es el caso de Latinoamérica, han querido reformar sus constituciones, han querido crear nuevos sistemas y nuevas entidades. Por ejemplo, ¿qué hizo la Constitución venezolana? Además de la división de poderes tradicionales en ejecutivo, legislativo y judicial, adicionó nuevos poderes para su conformación política, el llamado poder ciudadano, integrado por la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, y además instituyó el poder electoral. Es decir, no son 3, ahora son 5 los poderes constituidos en la República para entender que debe existir un mejor funcionamiento de las instituciones. Por ejemplo, cuando hablamos del poder moral, no se trata de un poder nuevo, no se trata de ese poder ciudadano, de una idea original del nuevo constituyentista venezolano. No, eso data de la época de nuestro libertador Simón Bolívar, cuando en el Congreso de Angostura plantea la figura de un poder moral que luchara contra esas entidades como la corrupción, como el uso indebido del papel político, etc. Entonces, son constituciones de un alto contenido valorativo, de un alto contenido axiológico como tal. Por ejemplo, la Constitución de Colombia nos habla de la dignidad humana en su propio artículo 1, pero también habla del derecho a la paz, del derecho de asilo, del estudio y divulgación de la Constitución. Es fundamental que los ciudadanos tengan conciencia, tengan sentido de los contenidos constitucionales. El libertador Simón Bolívar decía que todo ciudadano debe tener conciencia jurídica, debe tener nociones del derecho para poder aplicarlo, para poder reclamar, para poder hacer un uso adecuado del mismo. La Constitución del Ecuador, por ejemplo, en su preámbulo, habla de un país comprometido con la integración latinoamericana, pero también habla del derecho al buen vivir, del derecho a migrar, del derecho a tener un medio adecuado de vida, pero también establece en ese contenido axiológico deberes fundamentales de los ciudadanos. Así habla, por ejemplo, del amaquila, del amayula y del amachou: no ser ocioso, no mentir y no robar. Es decir, ya darle un sentido constitucional a eso tiene un profundo valor, tiene una profunda significación. Es decir, la norma suprema, la norma fundamental, sencillamente nos establece unos parámetros de comportamiento que van más allá de deberes
institucionales como son el votar, el comportarse adecuadamente, el no delinquir. No, aquí habla de otros aspectos de la vida, no ser ocioso, no mentir, es decir, son fundamentos de la ciudadanía como tal. La Constitución de Bolivia, por su parte, habla de que hay un componente social que la Constitución trata de desarrollar al decir que no somos liberales pero tampoco somos comunales. Es decir, hay que integrar los sistemas de vida. En el caso de la República de Bolivia, con un alto componente poblacional indígena, hay que legislar para ese tipo de población y hay que tenerlos en el sentido fundamental, es decir, del desarrollo constitucional. Entonces, por eso se habla en esa constitución del carácter plurinacional de la misma, es decir, diferentes entidades dentro de un mismo Estado. El caso chileno, particularmente, el pueblo votó, ejerció su opción democrática y consideró que no debía aprobarse esta constitución porque habían ciertos elementos que sencillamente no lo convencían. Esos elementos incluso, en parte, los analistas han señalado, se trata con la falta de divulgación del proyecto constitucional, de la idea del constituyentista como tal. Entonces, como señala la Constitución colombiana, hay que difundir la Constitución, hay que enseñar los contenidos. Por eso uno hoy en día critica acciones como que en los pensum de estudio de los estudiantes de educación primaria y de educación secundaria ya no se vean materias como, por ejemplo, educación cívica. Es decir, hay que comprender los deberes ciudadanos y hay que comprender los deberes constitucionales. En materia constitucional uno ve, por ejemplo, en la carrera de Derecho que los estudios constitucionales se remiten al primer año de la carrera, al primer semestre de la carrera. Se ve allí cuando el estudiante todavía no tiene mayores nociones de la ley, no tiene mayores nociones del mundo jurídico y después no vuelve a ver el derecho constitucional, sino eventualmente ya al finalizar la carrera para ver algunos recursos, como por ejemplo la acción de amparo constitucional. Pues bien, hoy en día, bajo el concepto que todo gira por la Constitución y de que estamos en un Estado constitucional, esos conceptos, esas nociones tienen que divulgarse de manera plena, de manera pues que no solo las normas constitucionales deben ser del conocimiento de los abogados, deben ser conocimiento de la ciudadanía en total. En la medida que haya una mejor comprensión de los valores, normas y principios constitucionales, habrá un mayor entendimiento, un mejor desarrollo y esto, de una manera u otra, es lo que han tratado de plasmar nuevas constituciones latinoamericanas, entiéndase la de Venezuela, la de Brasil, la de Colombia, la de Ecuador, la de Bolivia como tal. ¿Qué ha dicho la doctrina en relación con este nuevo constitucionalismo? La revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla en México ha señalado lo siguiente: cabe insistir en que la importancia de las manifestaciones constituyentes ha implicado la recuperación de la doctrina democrática del poder constituyente y su revitalización práctica, cuando en Europa parece olvidado que es el pueblo soberano y de donde deriva la legitimidad constitucional, en América Latina se recuperan los procesos políticos transformadores a través de asambleas constituyentes reales, es decir, aquellas que son actividades directamente por el pueblo en pleno uso de su soberanía, y sus propuestas transformadoras implican proyectos que en conjunto constituyen un nuevo paradigma, no solo para el constitucionalismo como corriente política liberadora y democrática, sino para las constituciones como principal fruto de aquel. Asambleas constituyentes, nuevas constituciones, ajustarse a los nuevos paradigmas, sobre todo en materia internacional. En materia internacional, ¿qué vemos? Y observamos cómo constituciones como la de Ecuador establecen el derecho a migrar. El derecho a migrar porque estamos en un mundo global, estamos en un mundo nuevo, donde ya no deben haber fronteras, donde esas fronteras son delimitaciones territoriales, pero básicas,
más que todo por razones de seguridad, pero el derecho a migrar existe. En el caso de Venezuela vemos cómo en los últimos años se ha producido una intensa migración poblacional, pero muchas veces no es una migración controlada, no es una migración ordenada, no es una migración que tenga o revista algún tipo de seguridad. Vemos como gente hoy día cruza la selva del Darién para llegar al hemisferio norte de este continente, lo cual comporta una serie de peligros a la salud, a la vida misma de las personas. Cómo se causan por efecto de una migración no controlada problemas en los países vecinos, en el caso de Colombia, con la atención primaria de los ciudadanos que migran para allá, cuestiones de vivienda, de empleo, de salud. Hay un derecho a migrar, hay un derecho a ir más allá de la frontera, y eso debe ser desarrollado por las constituciones. Uno celebra cuando la Constitución del Ecuador establece ese sentido de la migración. Entonces, ese derecho al asilo, ese derecho a no tener una atadura territorial que puede necesariamente ser cambiada por razones diversas, razones de salud, razones políticas, razones de persecución, razones criminales, lo que sea. Entonces, es necesario que las constituciones vayan hacia ese enfoque, y eso es lo que procuran los nuevos procesos constituyentes. Repito ya para concluir, que no se logre, que no se obtenga la satisfacción, ya no corresponde a la Constitución como texto, ya corresponde a los organismos y autoridades que están encargadas de aplicar las disposiciones constitucionales. Hay que respetar la Constitución, hay que darle sentido a la Constitución. Es la ley suprema y está por encima de todo. Si para eso se establece un nuevo texto constitucional y hay un nuevo constitucionalismo, bienvenido sea. Espero que estas reflexiones hayan sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.